Bueno, pues buenas tardes, queridos amigos de Cheers and Politics. Muy contenta de estar aquí en esta primera ocasión en la cual Sí. tengo el honor de acompañar a estos grandes maestros que han desarrollado este programa a lo largo de estos años y sumado muchas trayectorias valiosas como la tuya, mi querido César. Muchas A gracias, la cual Janet. voy a dar lectura porque es tan extensa que vale la pena no perder un solo Sí. punto de él. El doctor César Alejandro Ventura Ruiz Esparza es un arquitecto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestro y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue becario CONACYT. Y su perfil combina algo muy importante, la práctica profesional, pero también el conocimiento normativo y liderazgo gremial, lo que permite abordar la vivienda no solo como un producto arquitectónico, sino como una decisión territorial, que de eso va nuestro programa el día de hoy, social, económico e institucional. Ha presidido el Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes durante el 2024-2025 y también encabezado el Consejo Consultivo de la Construcción del Estado, ocupando una vicepresidencia en el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes y participado en más de 15 consejos y comités estatales y municipales. Su experiencia, por supuesto, incluye la incidencia técnica en la Ley de Obra Pública, el Código Urbano y la normativa territorial, además de dirección y supervisión de obra pública y privada, peritaje y atención a riesgos urbanos. ¿Algo que me haya faltado? No, muchísimas gracias, Janet. Primero saludar aquí a mi amigo el ingeniero Aldape, a todos quienes nos siguen en esta transmisión y agradecerles la oportunidad y el espacio para platicar de este tema tan importante para nuestras vidas que es el desarrollo urbano. Pues bien. ¿Sí? Gracias. Bueno, a ver, César. Aguascalientes ha tenido una transformación, vamos a decir, acelerada en los últimos 30 años, en donde el crecimiento poblacional se ha dado también mucho por la migración y eso genera necesidades, entre otras, de vivienda. Pero al mismo tiempo Aguascalientes tiene limitaciones. Agua, territorio, que de una u otra forma tendrían que hacer un equilibrio para poder tener centros urbanos, centros manufactureros, desarrollo de universidades, escuelas y demás, buena movilidad. Desde el punto de vista como colegio de arquitectos, estas iniciativas que se han dado de modificación de la ley de desarrollo urbano, de movilidad, cómo pudieran verse hacia adelante en una ciudad-estado como es Aguascalientes. Mm, lo que nosotros siempre estamos impulsando en la modificación, como tú bien lo comentas, de la ley, es que esta nazca de un entendimiento general de cómo la ciudad es un sistema que interactúa entre todas sus partes, ¿verdad? Entonces esto parte de que todas las modificaciones deben entender cómo se conectan la vivienda, el trabajo y la movilidad para crear, pues sí, estos aspectos técnicos, estos datos, porcentajes, números, densidades, anchos, que se traduzcan en crear efectivamente ese sistema que puede interconectar eficientemente todas estas necesidades. Ahora, territorio, agua, pues son básicamente los puntos de partida de todo asentamiento humano, ¿verdad? Ocupamos un territorio porque en este encontramos que se cuenta con los recursos que necesitamos para subsistir y a partir de ahí comenzamos a desarrollarlos. En el caso de Aguascalientes, pues esto es casi que un origen logístico, desde el Camino Real Tierra Adentro hasta después ser una ciudad de vocación logística y manufacturera en la región de América del Norte. Muy bien. Con base a eso, querido César, ¿cuál es tu opinión? ¿Aguascalientes realmente vive ya un proceso de gentrificación? ¿O estamos agrupando bajo una misma palabra fenómenos distintos como es pues el encarecimiento, la redensificación, incluso la visita del turismo, que algunos de ellos se quedan por acá, la renovación urbana, que exigen, por supuesto, respuestas diferentes? ¿Estamos viviendo ya esto? No. En Aguascalientes, mmm,
comienza a vislumbrarse que puede ocurrir la gentrificación, pero no hay datos que indiquen que ha habido desplazamiento, sobre todo en el tema habitacional, que se haya dado ya de manera importante. Que sí hubo un abandono del centro histórico, el centro histórico dejó de utilizarse de forma residencial y se transformó en uso de suelo a uso de estacionamientos, a usos comerciales, y ahí sí podemos decir que hubo un proceso que transformó la dinámica comercial y de costos del centro histórico, y que es donde se nota más este proceso de cambio, pero no se ha visto en ninguno de los barrios digamos, una inversión o un proyecto tan contundente que desplace a la gente. Por ejemplo, a ver, en Jardín San Marcos, Guadalupe, Jardín San Marcos está por inaugurarse un hotel de quién sabe cuántas, que va a necesitar estacionamiento, agua, la gente que venga ahí. O sea, eso, digamos, pareciera que está exclusivamente para la Feria Nacional de San Marcos, Sí. y a ver cómo les va. Y en el mismo barrio de San Marcos tenemos una torre enorme, en una construcción entre Primer Anillo, cerca del Marista. Correcto. Y también tenemos... Que ya no es el barrio de San Marcos, es la de Bueno, Valle, es... ¿verdad? Es moderno. Moderno, sí, Ahí es moderno, pero vamos. Sí. Y del lado de San Marcos, en la calle Guadalupe, desarrollos de condominios en edificios. Han habido algunos, correcto. O sea, esto haría pensar que de una u otra forma estamos cambiando o modernizando ese centro de Aguascalientes, perdiendo parte de lo que sería su tradición comercial, de logística de distribución, de lo que origina Aguascalientes. Es parte, o estamos en un proceso de expansión hacia las orillas y concentración hacia el centro. ¿Qué tan planeado está esa situación en la construcción? Aunque aquí, o sea, estamos en un tema que tiene cierto nivel de paradoja, pero que para mí, desde la perspectiva del Colegio de Arquitectos, es más positivo que negativo. A ver, vemos que hay un barrio tradicional que se ha envejecido, que pierde dinamismo, que requiere, por supuesto, inversión de renovación de infraestructura, mejoramiento del espacio público, pero no hay recursos, ¿verdad? O sea, la ciudad está luchando porque, como bien dices, hubo un crecimiento demográfico importante de los 80 para acá, la ciudad se expande, creamos muchas vialidades, muchas redes de distribución, y entonces ahora estamos en ese conflicto en el que necesitamos proveer servicios para toda nuestra ciudad-estado, que son caros, y vemos que hay una oportunidad en la redensificación o en la revalorización de zonas más consolidadas de la ciudad que tienen condiciones de equipamiento adecuadas, que se pueden renovar y aprovechar, y no nos parece tan adecuado, pero yo creo que es positivo. A ver, este edificio que dices en Primer Anillo, ¿no? Un edificio de 60 departamentos, que sí en su masa pues, es muy impactante, ¿no? Pero si analizamos esa zona tiene escuelas, tiene lotes muy grandes, habitacionales unifamiliares, y ya están muchos en desuso. O sea, es una zona que tiene una densidad bajísima. Y de repente llega esa torre y nos llama la atención porque es una manera diferente de construir la ciudad. Y es muy incorrecta, pues no, si logramos que esa torre modelo haga lo propio, haga las inversiones en modernización, sobre todo de redes hidráulicas y sanitarias que probablemente se requieren, yo creo que es una cuestión positiva porque efectivamente atiende el problema de que la gente que va a vivir ahí vive en la movilidad instantánea. Puedes bajar y caminar a la escuela, ¿no? Tenemos ahí una serie de escuelas. Sí. Puedes bajar y caminar al centro de la ciudad, ¿no? Entonces eso es verdaderamente la ciudad próxima. Hay una zona muy poco densa, ocurre un proyecto que agrega alguna densidad y se mantienen los parámetros razonables. Lo mismo en San Marcos, ¿no? O sea, vemos que ya hay lotes muy grandes, desocupados, fincas grandes, viejas que están peligrosas, probablemente en situaciones riesgosas porque son de adobe y se han ido intemperizando. Los materiales y la infraestructura no son eternos. Como no somos las personas, estamos en un proceso de ciclo de vida que requiere intervenciones. Entonces estas intervenciones, pues sí,
traen inversión, revalorizan, mejoras de infraestructura, pero tienen la contraparte de que hay quien puede decir que está afectando su vida o su dinámica, cuando la realidad es que no hemos visto esos procesos de desplazamiento masivo de gente. Como sí se han dado en otras ciudades donde es muy claro que se desplazan a los habitantes, los proyectos son de otra escala, ¿no? Puedes tú pensar, por ejemplo, en Mítica, en Coyoacán, que es un edificio de 300 metros, que generó una polémica tremenda, pero al día de hoy, pues va avanzando bien. Aquí los proyectos han sido de escala más mediana, salvo por esta torre de primer anillo, que puede ser la más masiva, pero todos los demás han sido edificios de alturas muy controlables, de 12 metros, 15 metros. Yo pensaría que es positivo porque limita la expansión periférica, que vemos que en términos reales para Aguascalientes es el problema principal. Se va a convertir en el desafío principal para mantener servicios y otros aspectos que requiere la habitabilidad. En ese sentido, querido César, hoy día, ¿quién decide o cómo se evalúa que esto sea algo óptimo para el Estado? El Estado ha crecido de una manera, pues hasta cierto punto, muy estructurada, muy delimitada. ¿Dónde están las zonas industriales? Hasta hoy. ¿Quién lo decide? ¿Cómo lo hace? Y además voy a poner todavía el ribete ahora que estás hablando también de Mítica como referencia en Coyoacán. ¿Qué se va a hacer no solamente en la parte urbana, sino también en la parte de consolidar el civismo de las personas que aprendan a convivir en una torre de departamentos como la que tú mencionas, donde hay que compartir mismos servicios, espacios, un estacionamiento? Sí. ¿Estamos preparados para eso en Aguascalientes? Pues conviene comenzar a pensar que es una manera confortable de vivir, ¿verdad? La crisis ambiental, el incremento en los costos de los combustibles, ¿sí?, obligan a que pensemos en una manera distinta de habitar la ciudad. Sí hay una cuestión aspiracional fuerte en Aguascalientes por tener una vivienda en un lote con su cochera, pero vemos que el urbanismo de vanguardia va en otro sentido. Y también vemos que ya hay políticas que quieren impulsar eso, ¿no? Un sistema de transporte más eficiente, de tipo RTP, que son sistemas de transporte rápido. O sea, necesitamos entender que debemos tomar una decisión. Si ya nos está molestando un tanto la saturación vehicular de la ciudad, pues sí, tenemos que empezar a pensar en habitarla de otra manera. Y eso implica una serie de decisiones, y es la compacidad, porque eso hace que estos sistemas de transporte se vuelvan económicamente y funcionalmente y logísticamente más viables. Entonces sí es un cambio de pensamiento que debemos tener de aquí a los próximos 20 años, iniciando a tomar decisiones desde este momento, ¿verdad? Porque en el desarrollo urbano hoy autorizamos algo que va a tener una vida útil de 60 años, ¿no? Entonces ya se tiene que empezar ya de hecho ya está sobre la mesa. Hay, como digo, ¿quién lo hace, no? Pues hay varios instrumentos, ¿no? Como los propios que produce el INPLAN, el plan 2050, que ya identifican con mucha claridad esta necesidad y esta tendencia de que Aguascalientes crezca de una manera diferente. Y luego, ¿quién lo autoriza? Pues lo autoriza el Consejo Estatal o los subconsejos municipales, en donde se plantean todas estas inquietudes y constantemente lo decimos, sí, debe haber uso multifamiliar y además porcentajes adecuados que permitan el desarrollo de equipamiento y de movilidad en todo lo que se autoriza. Excelente. Sí. De hace 30 años empezó el desarrollo del lado oriente de la ciudad. Oriente, sí. Que eran las viviendas para quienes trabajaban en Ciudad Industrial. La lógica te daba por ese lado. Actualmente el oriente de la ciudad es un problema urbano. Así es. Con muchísimas carencias y con una densidad de población mucho mayor que si consideramos hacia norte, surponiente y poniente del municipio. En ese momento también empiezan a crearse condominios residenciales que levantan una pared que los aísla del exterior, pero también el exterior lo aísla de quienes viven adentro. Estas formas de desarrollo constructivo y habitacional en una ciudad como Aguascalientes,
no generan conflictos. Sí, bueno, evidentemente, ¿no? Son dos maneras distintas de desarrollar la ciudad. Uno es lo que tú llamas el condominio horizontal amurallado, ¿no? Que es este concepto que existe desde siempre en el desarrollo urbano, que hacemos una pared y ahí vivimos dentro de la muralla. Y nace porque pues, la gente como que encuentra que tiene a lo mejor algunas amenidades o algunas condiciones de seguridad que le parecen atractivas, pero la contraparte es efectivamente que genera dos cosas: que secciona la ciudad. Entonces, antes esas calles de los fraccionamientos que podíamos atravesar ya no existen, ya existen otro tipo de vialidades de tipo colector, y detectamos también que estas vialidades larguísimas que están por fuera de los condominios, pues son bardas muy largas que no son muy favorables, digamos, para los peatones o para la movilidad que no es un vehículo. Entonces reformó la ley para que estas bardas ya no puedan ser del 100% de la longitud del condominio, sino ya solamente el 70%, y lo demás debe tener usos que tengan visibilidad hacia estas vialidades, ¿no? Que hay que empujar lo que se llama, sí, por supuesto, a que se limite también la longitud de estas bardas para que la ciudad también se pueda caminar. Pero volvemos al mismo problema, o sea, esa expansión horizontal no es tan compatible con otros modos de movilidad. Y por otro lado tenemos la expansión que se dio al oriente de la ciudad, ¿no? Una expansión rápida de lotificación que está, pues, dicho por CONAVI, provista de servicios o sea, hay cobertura universal de agua, drenaje, electrificación. La calidad de la construcción es suficiente, pero el principal problema que tiene Aguascalientes en términos de vivienda es el hacinamiento, ¿no? Sí. Entonces aquí se rompe un mito, ¿no? El hacinamiento no es una cuestión exclusiva de la verticalidad, también se puede dar en la horizontalidad, ¿no? ¿Y cuál es la manera de abordar ese problema? Dotando con suficientes porcentajes tanto de espacio público como de equipamiento que pueda apoyar a estas viviendas, que si bien tienen esas dimensiones, porque así el mercado que también interactúa es lo que se puede lograr, se debe compensar con el diseño de la ciudad lo que no se pueda lograr a través de la vivienda. Pues llegas a un tema que es difícil no tocar, ¿no? Sí, claro. Aparte con este tema de un acuífero en déficit, ¿qué condiciones deberían ser absolutamente no negociables antes de autorizar la construcción de nuevas viviendas, ya sea horizontal o vertical? Sí. ¿Y hacia dónde puede seguir creciendo la ciudad? Lo que hay que entender es que la necesidad y la demanda de vivienda real es demográfica, o sea, la gente va a nacer, va a venir, tenemos que dar respuesta a eso, ¿verdad? Por supuesto que se requiere en el tema del manejo de las redes, volvemos a lo mismo, ¿no? Una ciudad compacta que permita ser más eficiente en el control de la distribución, en el control de fugas, que limite esas extensiones tan kilométricas de redes para evitar su desperdicio, ¿sí? Ahora, ¿qué sabemos? Que pues del 100% del agua, el 70% va al uso agrícola, entonces ahí es donde se debe hacer el principal trabajo de eficiencia. Luego el otro 30% viene al tema urbano, ¿no? De ese 30% se pierde, según se ha podido medir, tal vez el 50% en la red. Se pierde, pero se infiltra, ¿no? Regresa. Ahí es donde está el trabajo, ¿no? Hay que hacer más eficiente ese manejo a través del uso de tecnologías de medición, a través de redes ya no tan extensas que podamos mantener de manera más adecuada. Pero, pues sí, es que es la forma de la ciudad lo que nos va a ayudar a lograr abordar este tema de manera específica. Por supuesto que el plan de que una vez que se usa el agua hay que separar lo que es agua gris, lo que es agua negra y tratarla, ¿no? Ese es un tema que está sobre la agenda, que se está abordando, pero que sí definitivamente debe estar presente no en el largo plazo, sino en el corto y mediano, una agenda con recursos para el tratamiento de agua residual. ¿Sí? ¿En algún lugar existirán las ciudades que se ponen pausa para ordenarse y generar
alternativas. Vamos, no me estoy refiriendo a que se detenga todo y ahí muere, sino que, a ver, ha habido propuestas desde cuando el ingeniero Barberena Sí. y López Velarde propusieron las ciudades satélites, que eran los municipios del interior, donde vas, vives, como en otros países, y con un sistema eficiente de transporte, te movías a donde estaban los centros de trabajo. Esa situación tenemos más bien conurbados dos municipios, que es Jesús María y San Francisco, que no creo que tengan la misma ley de desarrollo urbano que Aguascalientes, y entonces cada quien agarra su onda. Y por otro lado, casi todo mundo hace la misma aseveración de que en Aguascalientes el agua se la chupa el agrícola. Sí. Las manufacturas, estimado doctor, Sí. consumen mucho más agua que el campo. Hacer un vehículo, uno, y luego aquí sacan uno cada 50 segundos, se chupa más de 17,000 litros. ¿En Aguascalientes ciudad o en Aguascalientes estado? Aguascalientes Estado. Ok. ¿Sí? Entonces, la tecnificación, los cambios de modelos en la producción, la situación de que ya no sembramos maíz ni alfalfa, ya otro tipo de cosas, ha modificado también esa parte. Y si insistimos en las manufacturas, la huella hídrica cada vez es mayor en ese tipo de manufacturas. Porque ya no usamos aceites a la hora de tener, por ejemplo, maquinaria de precisión, se hace con agua. Entonces es un tiradero genial. Hay algunas empresas que tienen sus propias plantas de reuso, pero bueno. ¿Hasta dónde Aguascalientes se debe de permitir darse un espacio para generar esas alternativas, no dentro del municipio capital, para desarrollar vivienda? No dentro del municipio capital. No dentro del municipio capital, San Pancho, donde está cerca de los parques industriales. Resulta que cuando quieres hacer vivienda para los trabajadores, no les alcanzan los puntajes. No hay alternativa realmente para que, en lugar de que todo sea al revés, que vivan aquí y trabajen en San Francisco de los Romo o en Jesús María, que debería ser al revés, vivir en esos dos municipios y venir a trabajar a las zonas industriales de este lado, darse la oportunidad de pensar distinto. No seguir viendo que Aguascalientes, pues todavía le queda el sur poniente para llenarlo de fraccionamientos, sino dar esa alternativa de desarrollos habitacionales, comerciales, en los municipios del interior, y una red de transporte hacia los centros de trabajo. Correcto. Pues mira, la historia nos ha demostrado que no ha funcionado. La ciudad dormitorio, que se exploró en la década de los 50, que yo vivo en un lugar y trabajo en otro y me muevo, como que no es el modelo que adapta la idiosincrasia, por ejemplo, latinoamericana, ¿no? En una familia tal vez una persona trabaja en una planta y los demás no. Entonces vas a aislar a toda la familia de la vida urbana, que es la tendencia del siglo XXI. La realidad es que ya la población del mundo va a vivir en ciudades. Y Aguascalientes pues está en la dinámica global, ¿no? Ya aquí el 85-90% de la población vive en la ciudad, porque la ciudad ofrece todo, ¿no? Ofrece las fuentes de empleo que no son de la manufactura, que va a ser una persona, una familia, ofrece todas las demás fuentes de empleo, ofrece la educación, ofrece el ocio, ofrece la cultura, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que la sociedad del conocimiento es urbana, y es la que queremos, ¿verdad? Entonces, pues la ciudad dormitorio no funcionó tan bien. Es una teoría, pero quizá lo más conveniente sí es efectivamente entender cómo conectamos eficientemente nuestras zonas industriales con los centros de vivienda, pero no precisamente poner la vivienda al lado de las plantas. Incluso en Aguascalientes hay ejemplos donde se dieron esos proyectos y a lo largo de los años fueron abandonados. Porque lo que te digo, o sea, la gente no
no quiere vivir únicamente cerca de la planta, quiere vivir la vida urbana, la que ofrece los parques, la está cerca de tus amigos, de la familia, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Que la extensión aísla a las personas. Entonces, por eso las ciudades han tendido a ser más bien compactas. Interesante punto de vista y Sí. justamente desde tu experiencia gremial, normativa y de obra, ¿cuál es la decisión que Aguascalientes debe tomar ahora para evitar una ciudad que sea más cara, que no alcance los puntajes, que no sea segregada y difícil de sostenerte y que además tenga algún indicador público que nos permita ver de aquí a 10 años, ¿te parece bien? Que esa decisión fue correcta. La decisión más importante es la contención de la expansión, ¿sí? Recordar que el conjunto urbano es una solución perfectamente probada a las necesidades de vivienda y equipamiento de una población, más allá de lo que es la expansión y la lotificación que no se contiene, ¿sí? Y en México se ha hecho, o sea, somos buenos para hacer unidades habitacionales, para hacer complejos habitacionales que llegan a cuestiones así como 70% de áreas libres contra 30% de áreas edificadas, con densidades importantes, que son vigentes, operativas, están cerca de otros usos urbanos como empleo, educación. Entonces sí es importante que voltemos a ver que la ciudad se puede hacer de otra manera, no nada más a través de desarrollos que lotifican, sino a través de complejos urbanos de usos mixtos. Y México tiene muchos ejemplos y tiene muchos arquitectos ya que lo dicen. O sea, ¿por qué hemos olvidado esa manera de construir ciudad que aprendimos muy bien en la década de los 60 y que experimentamos y vimos cuáles son los rangos más, digamos, más aceptados, ¿verdad? Porque también se pueden lograr densidades altísimas que no siempre son lo más funcional, pero también se puede construir la ciudad de otra manera. Y es la tendencia global, es lo que dicen también ya los organismos internacionales de desarrollo urbano, como lo es ONU Habitat, ¿no? Que hay que impulsar el uso eficiente del suelo, muchos porcentajes libres, construcción en porcentajes menores, pero en altura. No es que tenga que desaparecer de Aguascalientes la manera de desarrollar, porque debe haber para todos los tipos y todos los niveles, pero sí debe ser ya más equilibrado, porque ahorita estamos en un 85% desarrollo unifamiliar horizontal contra un 15% de desarrollo vertical, ¿no? Entonces esto tenemos que llevarlo más a un 50-50, ¿sí? Y entender que las ciudades, que los materiales, las instalaciones no son eternos, tienen ciclos de vida. Entonces terminan su ciclo de vida y deben venir nuevas inversiones que modernicen zonas consolidadas, porque si no, pues ¿qué pasa? Que se abandonan. Y entonces tenemos otro problema, que son estas colonias o estos centros urbanos abandonados que se envejecieron y ya nadie invirtió y se vuelven problemáticos, ¿verdad? Se vuelven de paracaidistas, se vuelven inseguros. Entonces sí es importante entender que la regeneración urbana, la consolidación o la densificación de zonas consolidadas es una herramienta interesante y que el conjunto arquitectónico urbano puede ser una respuesta al desarrollo que prioriza la expansión y la lotificación. Sí. O sea, nos iríamos por Nonoalco, Tlatelolco, Benito Juárez, Miguel Alemán. Sí, pero no en esas escalas, ¿verdad? No, bueno, obviamente allá hay 20 millones o más de personajes, pues aquí sería menos. Aquí sería menos, pero las tensiones ya son claras, ¿no? Ya vemos muchos vehículos, ya vemos que necesitamos... ¿Quién o cómo podrías entonces ver que hay también colonias residenciales, aquí muy cerquita más al norte, donde también la población ya se empezó a hacer vieja y ya no quiere vivir ahí en la casa que era de sus papás, llegan, te hago una oferta y ya hiciste un centro comercial? Okay. O en lugar de hacer un centro comercial donde vive una familia, de una casa con 4 recámaras, 3 baños y demás, ahora hay 4 pisos con 8 departamentos
que ahora también están pues estresando esa zona. ¿Por qué? Porque antes era un vecino Sí, claro. y ahora son 8 vecinos. Sí, ahí. ¿Qué pasa aquí? Algo muy importante, o sea, la ciudad puede estar planeada en sus porcentajes, pero también debe aceptar lo que llamaba Teodoro González de León el azar, ¿no? O sea, también debemos ser flexibles con la iniciativa o con la originalidad. Y una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta, que la ciudad es un bien público y es de todos. Entonces, si de repente, pues, yo estoy acostumbrado a vivir solo, pero mi comunidad, habiendo parámetros de habitabilidad suficientes, acepta otro tipo de edificaciones y otro tipo de usos, pues hay que recordar que somos parte de una comunidad y el objetivo es el bien de la mayoría, ¿sí? Entonces, estos incrementos de densidad, estos edificios que traen más gente también tienen beneficios como que, bueno, se vuelve más accesible el transporte público, se mejora la calidad del espacio público, de los parques también. Hay que entender que el objetivo es el bien general, no únicamente pues preservar la inercia de lo que conocemos. Las ciudades cambian. O sea, Aguascalientes tiene 500 años, 450, 450. Y no fue fundada para tener automóviles, ¿no? Ya tiene. Y no fue fundada para tener redes de telecomunicaciones, y ya tiene. Y tampoco tenía electricidad, y ha ido evolucionando. Y eso mismo estamos viendo ahora, que estamos evolucionando porque hemos entendido que podemos y nos es conveniente construir de otra manera. No teníamos López Mateos, teníamos un río. Así es. Y Bueno, la naturaleza se acuerda de que por ahí así iba. es, porque esas son cuestiones millonarias, no milenarias ni centenarias, ¿verdad? Hay cosas que también hay que conocer, ¿verdad? Hay que entender. Hay que convivir o respetar a la naturaleza. No, bueno, yo como constructor te diría que interactuamos con ella de manera que a través del diseño creamos soluciones que nos permiten habitar de una manera más confortable. Entonces convivimos, pero en otros casos nos protegemos, ¿verdad? En el caso del calor, en el caso del sismo, del huracán, pues nos protegemos de las inundaciones. Es una cuestión que los técnicos resuelven. La entendemos, convivimos, pero también nos resguardamos de ellos, y de eso se trata la ciudad. Pues nuevamente hay un reto porque entendemos la necesidad de evolucionar, de cambiar, pero ¿cómo harías tú, querido César, para que esto además pues camine en paralelo? Nuevamente voy a tocar la parte pues cívica, ¿no? Porque si bien, como bien dice el maestro Lape, hoy donde había una casa ya se levantó un edificio con 4 viviendas, ¿cómo hacemos para que exista también una reglamentación de pues los espacios, de los ruidos que puede esto generar, Claro. de los contextos, de las problemáticas que pueden estresar a un Estado que hoy por hoy pues también está en los primeros índices de violencias, ¿no? A nivel general, incluyendo los familiares, y que quienes han tenido la experiencia de vivir en este tipo de edificios saben la problemática que es compartir, nuevamente vuelvo a decirlo, un estacionamiento, una instalación de gas, de agua, más adicional a esto. ¿Quién hoy puede decir si esto es óptimo y cómo se puede regular para que estos vecinos que tienen que evolucionar, como bien lo digas, pues no sean tampoco vulnerados en su modo de vivir? Claro. Hay que cambiar usos y costumbres, por supuesto, Sí, bueno. pero hay que acompañarlo Sí, también. es lo que decíamos, o sea, el bien común, ¿verdad? Se incomoda una persona, pero van a vivir mejor 30, ok. Aquí hay que entender cuál es el alcance que tiene también la cuestión de la arquitectura y la norma, ¿verdad? Que no es la educación de la población, o sea, eso también se debe hacer en otras instancias. ¿Qué nosotros sí podemos hacer? Nosotros podemos proporcionar las soluciones para que haya técnicamente niveles de aislamiento acústico adecuados, ¿verdad? Niveles... No. No... Bueno, es que, a ver, aquí a lo mejor estoy siendo muy exigente. No al nivel en lo que se hace, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, donde sus propias condiciones climáticas
han obligado a que la normatividad sea muy estricta en ese sentido. Aquí tenemos otro clima, entonces por eso fue un poco más laxa, pero ahora vemos que en temas de convivencia, si comenzamos a desarrollarnos de esta manera, sí necesitamos avanzar en una norma que dé niveles de aislamiento acústico correctos, que dé niveles de aislamiento o de interacción térmica ya con otros niveles de profundidad. Las cuestiones estas de cuántos vehículos pues, se establecen, de que cada quien tenga su tubería, de todo eso se resuelve de una manera muy sencilla. Lo que sí ya no nos corresponde a los arquitectos es esta cuestión de la comunicación social que implica que también la ciudad puede ser de otra manera. ¿Sí? Eso ya tendría que ser un trabajo más transversal en donde entre otras instancias. Si lo nuestro es decir es que pues es posible, funciona, existe en el mundo, en ciudades latinoamericanas, no solo en ciudades de otras latitudes. México es una economía 14 mundial, entonces yo creo que tiene condiciones y tiene técnica para que Aguascalientes avance a otro modelo de ciudad ya de una complejidad mayor, ¿sí? De una complejidad mayor en su edificación. Está bien. Pues antes de que termine el programa, Sí. tenemos una pregunta Una de pregunta. Saúl, que es nuestro productor. Muchísimas gracias de entrada, gracias por acompañarnos. Y hay dos fenómenos que he visto en algunos lugares, incluso en México, que no sé si le podrían ser aplicables a Aguascalientes. El primero, los jóvenes, su motivación ya no es necesariamente la casa grande con 2 espacios de garage, sino que en muchos lugares optan por un lugar donde puedan, de entrada, departamentos, buscan vivienda vertical en muchas ocasiones, y donde puedan tener todo el alcance caminando, Así es. ¿no? Para sentirse que están en Barcelona, en Madrid, en París o incluso en Buenos Aires. Eso En por un Buenos lado. Aires. No sé si eso está empezando a pasar en Aguascalientes. Sí sé que los jóvenes buscan departamentos, pero no necesariamente en los barrios, ¿no? Que sería el equivalente a modernizar o a volver a poblar con gente joven las zonas más antiguas. Y en segundo lugar, estas como subciudades o subcentros urbanos, que creo que sí está pasando en Aguascalientes. Toda esa zona de canteras, donde antes ibas hasta allá no había nada, es impresionante la cantidad de comercios. Entonces, si llega a ser una zona en donde se empiezan a crear fuentes de empleo para la misma gente que vive ahí y que no tengan que salir, se volverían como unas ciudades satélite que no necesariamente son ciudades dormitorio. No sé si eso crees que llegue a pasar en Aguascalientes. Bueno, primero el punto número 1 es que efectivamente si queremos la sociedad, la comunidad de nuestros jóvenes que en un estado como el nuestro luego tienen becas y pueden viajar y conocen otras maneras, ven que es posible y ven los beneficios de esta manera de habitar, ¿no? Yo bajo y ahí tengo todo mi comercio, a mis amigos, me resuelvo el alimento en una fonda que está en la planta baja, trabajo en mi casa, es lo que decimos, o sea, a ver, necesitamos ver cuál es la tendencia del mundo a vivir en la ciudad. Y aquí ya estamos en el 90%. Y lo queremos resolver así. No vivir en el automóvil, vivir en la ciudad. Y en todos los niveles, o sea, todos los niveles socioeconómicos deben tener acceso a una ciudad de esas características. Entonces, si es posible, ya está pasando. Y pues parece ser lo que están pidiendo los jóvenes que están ya pensando, interactuando con el mundo de esta manera. Y volvemos a lo mismo, o sea, Canteras no está fuera de Aguascalientes, está dentro vinculado a Aguascalientes y pasa lo mismo. A ver, ya vimos que ahí tenemos nuestros empleos, nuestro equipamiento, el comercio, los juegos para los niños, y es la vida en la ciudad, ¿no? Entonces, pues, ahí está la respuesta, que queremos tener todo cerca. Sí. Sí. Janet, Pues, te toca despedir. muchas con todo el tiempo. gracias, querido César. Pues Casi ni hablo. esta charla da para mucho más. Además, gracias también por la oportunidad de aprender desde tu perspectiva, Sí. el cómo lo ven ustedes, cómo lo vemos y sumar justamente en esta conversación, que de eso se trata. Claro. Fortalecernos y llegar a esa transversalidad, ¿no? Hoy Sí. detectamos que es necesario que nos hablemos unos con otros para ver
Mientras yo soy fuerte en esto y tú en esto, que puede ser la educación, el poder tocar la sensibilidad de nuestra sociedad, pues es parte de lo que hacemos acá. Así Muchas gracias, querido César. Sí, nada Placer, más placer. perderle el miedo a los edificios, ¿eh? La humanidad Claro, somos chilangos. tenemos 150 años, esto no es nuevo, Ya está, que sabemos que se puede crear comunidad de esta manera, totalmente. ¿verdad? Está bien. Pues gracias de nueva cuenta. Les recordamos, ya estamos en el mes de los chiles en nogada aquí en Casa Miguel Gracias. y que tiene su premio como mejor restaurante de cocina mexicana gracias a estos chiles en nogada. César, gracias. Ya después hablaremos sobre los arquitectos que estudiaron en línea. A ver, No me toques ese vals. y hay muchos temas todavía Claro. que yo creo que podemos ir programando para futuras entrevistas. Sí, muy bien. Gracias, don César. Agradecerles. Totalmente Y gracias a agradecidos. todos ustedes.